Hola, hola, querida familia del canal Sanando Vidas con Propósito. Yo estoy seguro que este canal va a ser de gran bendición para miles de personas. Así lo creo. Está comenzando mi amigo Pedro en este canal, pero va a ser un canal de bendición y de mucho conocimiento de vida para la gente que escucha. Si usted está escuchando este mensaje, le agradecemos por venir a escuchar la explicación. Por favor, no se vaya sin darle un me gusta a este video, sin compartirlo con alguien que usted sabe que lo necesita, sin también dejar un comentario. Déjenos un comentario y díganos, estoy aquí, aquí me quedo para escuchar de la palabra del Señor y de la salud mental. Bienvenido, Pedro. El tiempo es tuyo. Gracias, Natanael. Bueno, continuamos ahora sí detallando cada una de las 7 leyes universales después de haber hecho la introducción, de hablar de cómo ellas realmente son una guía de vida. Son una guía de vida que nos da conciencia de nuestros actos, nos dan conciencia de cuál es el plan de Dios para nuestra vida, porque entendemos quién es Dios en nuestra vida y qué quiere Él de nosotros. Bueno, hablamos de que nuestra vida y lo que pase en nuestra vida en todos los ámbitos materiales, económicos, de salud, con hogar, con hijos, van direccionados o se mueven en la dinámica de estas leyes universales. Así que vamos a explicarlas y en la medida en que lo desarrollamos, quiero invitarte para que hagas una introspección y hagas un análisis en cada una de estas leyes con todas las áreas de tu vida. Siendo ahí muy sinceros cada uno con tus condiciones de vida, sin máscaras, como realmente vives, sientes, porque somos lo que somos en la casa, ahí donde nadie nos ve, en silencio, allí en tu cuarto, tus pensamientos, tus sentimientos. Así que con el corazón en la mano, sintiendo que hay un Dios maravilloso que te conoce porque Él nos hizo y que quiere que hagas un zarandeo ahí pequeño en tu corazón y te des cuenta con un examen. Vamos a hacer un quiz de cómo estoy viviendo mi vida en estas leyes universales y si sientes de parte de Dios que hay que cambiar algo, es el momento de hacerlo. Porque si das la interpretación, el cambio y la acción inmediata a estas leyes universales, créeme que los resultados espirituales de la bendición de Dios son inmediatos. Amén. Así que arranquemos. Ley del mentalismo. Bueno, la ley del mentalismo, cada una de estas leyes es muy profunda, pero voy a ser práctico y puntual para explicarlas. Y la ley del mentalismo nos enseña de que todo se rige de acuerdo a nuestros pensamientos. Nada de lo que hay creado a nuestro alrededor salió porque sí. Primero alguien lo pensó. Dios dijo, quiero que sean los cielos y la tierra, y lo creó, pero primero estuvo en su pensamiento. Todo lo que hay a mi alrededor, alguien pudo haber un día imaginado y decir, quiero una estructura anatómica de la columna. Lo pensó, lo diseñó y lo creó. Todo lo que está afuera es el resultado de un pensamiento primero. De hecho, hay unas frases en el tema de empoderamiento y crecimiento personal que dice, si cabe en tu mente, cabe en tu vida. Yo no sé qué clase de pensamientos tengas, pero una de las 7 leyes universales, o la primera es, lo que tengas en tu mente, eso se va a reflejar en tu vida. Mira, si para ti tu familia es un problema, eso va a seguir sucediendo en tu vida, una cantidad de circunstancias que parecerán problemas y te van a incomodar. Si crees que eres una persona fracasada, créeme que todo lo que emprendas va a fracasar en tu vida. Si crees que tu vida es un desastre por una decisión que tomaste y cargas con sentimientos de culpa, te das látigo, tienes remordimientos por cosas que decidiste en algún momento, créeme que vas a vivir una vida continua de frustración, amargura completa, Ujú. porque lo que cabe en tu mente cabe en tu vida. Ley del Amén. mentalismo. Y esto es importante porque vámonos a la palabra de Dios. Filipenses dice, si hay algo noble, si hay algo puro, si hay algo digno, en eso pensar. Y bueno, realmente yo quiero que nos preguntemos en estas leyes universales, ¿qué hay en tu cabeza? Yo no sé cuáles son tus creencias y en qué están fundamentadas, pero quiero invitarte para que hagas un examen. ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué información recibes todo el tiempo? ¿Cuáles son tus conversaciones con tus amigos? ¿Cómo es tu discurso de gratitud o de quejarte todo el tiempo porque no tienes, porque pasó, porque no sucedió? O alrededor de nosotros hay gente que se queja por todo y a todo le ve problema y ellos lo hacen, pero la pregunta es, ¿lo estás apropiando en tu mente? Ley del mentalismo. Lo que pienses de ti, de la vida, eso va a ser tu vida. Eh, hay una frase muy linda que decía
tú tienes dos maneras, Albert Einstein decía, tú tienes dos maneras de ver la vida, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Sí, señor. O sea, esa es la vida. Mentalismo. ¿Cómo ves tu vida? Tú no puedes pretender que tu vida cambie si cambias de casa, si cambias de hijos, si tienes plata, si sales del país, si es otro presidente de una política o de otra. No, no es nada de lo que pasa afuera, es lo que pasa en tu mente. Ley del mentalismo. Así que quiero que pienses cómo es tu discurso mental de tu propia vida, de tu familia, de lo que pasa alrededor. Es más, ¿cuál es el discurso mental de ese Dios maravilloso? ¿O tienes un Dios al que tenerle miedo y que me castiga y al que soy indigno porque me odia porque le ha embarrado? ¿Cuál es tu concepto que tienes de Dios? ¿Cuál es el concepto de una relación sentimental? ¿Te crees valioso, valiosa? ¿Cómo es tu autoestima? Un tema que tocaremos después. Segunda ley universal, la ley de la correspondencia. Esto es interesante. Esto es un tema que nos tocaría abordar largo, Natanael, pero lo voy a poner o lo voy a plantear de la siguiente manera. Ley de correspondencia. Como su nombre lo indica, nos habla de lo que nos corresponde vivir, experimentar. Aquí viene algo interesante, porque Dios en su plan divino, si yo miro la palabra de Dios, miro cualquier libro religioso o de historias espirituales, me doy cuenta de que Dios siempre direccionó muchas circunstancias, permitió otras en favor de un propósito, quizás diferente a los deseos que yo tenía, quizás diferente a los proyectos que yo tenía, y resultó un plan totalmente diferente, y uno se pregunta, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué estos hijos? ¿Por qué este hogar? ¿Por qué esta separación? ¿Por qué muere alguien en mi familia? Y quiero decirte hoy, sin herir susceptibilidades, y esto es un tema muy profundo, pero hay cosas que nos corresponden vivir. No porque Dios nos esté castigando, no porque Él se deleite en vernos sufrir, como quien dice, tengo un Dios que tenga por terco. No, no, ese no es Dios. Es un Dios que conoce que necesito aprender, que necesito sanar, que necesito entender, y me envía a una escuela que es la que me corresponde vivir para aprender o entender eso. Entonces, tú le pides a Dios, Dios, dame paciencia. No vas a amanecer mañana dotado de paciencia. Entonces, en respuesta a esa oración, te corresponde una familia con hijos hiperactivos, familia bullosa, esto, lo otro, el dañino, el que pasó, porque es la escuela donde va a desarrollar esa paciencia a tu espíritu. O sea que te corresponde vivir, sí, con un propósito, no sufrir, desarrollar algo. La ley de correspondencia me dice como ley universal que muchas de las cosas que nos pasan no es para castigarnos, nos corresponden vivir para aprender algo. Entonces le pides a Dios, Señor, dame un hogar unido y fuerte. Y quizás te corresponda vivir problemas de pareja, problemas con tus hijos. Quizás te corresponda vivir situaciones adversas con los que amas, porque Dios te va a dar o te va a corresponder vivir en tu vida circunstancias que te va a enseñar y te va a desarrollar cómo tener una familia unida. Dios, yo quiero dinero, no te pido ser millonario, pero quiero dinero para pagar mis deudas. Y parece que llegarán más dificultades económicas. Te corresponde vivir porque allí vas a aprender a administrar, a ser agradecido y a valorar. Entonces yo quiero que hagas un examen, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, desde la salud, familia, hogar, finanzas, todo, ¿qué te corresponde aprender? Si lo entiendes, aplicas el mensaje, la ley universal se ejecuta, y entonces el mensaje de Dios espiritual se da y llega el resultado de la bendición de Dios ayudándote a crecer. Amén. Tercer ley, la ley de la vibración. Bueno, vamos a hablar de la ley de la vibración al mismo tiempo simultánea como la ley de atracción. Hablar de la ley de vibración y atracción, bueno, yo quiero aclarar algo. Hay mucha gente que en terapia me escriben o cuando doy los talleres que viajo a las ciudades, hay mucha gente que me pregunta con el tema de la meditación, cuando hacemos meditación, mindfulness, oración, bueno, todas esas herramientas, que de hecho, Natanael, me encantaría que programáramos con nuestros invitados en un programa hacer un ejercicio de meditación. Súper. De conexión con todos. Nos preparamos para que lo hagamos y la gente pueda experimentar este ejercicio de una manera bien interesante y encontrarnos allí con ese amor y esa tranquilidad que Dios nos da. Delicioso, nos lo debes, ya lo prometiste. Claro, testigo, por eso lo hago aquí en público.
Mira, la ley de atracción o vibración no es pensar con angustia que algo llegue, porque hay gente que me dice, es que yo todo el tiempo junto a mis dedos y pienso que me encuentre un billete de 100,000, que me encuentre un billete de 100,000, no, 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 esa no es la ley de atracción. La ley de atracción no es pensar, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro. No, espérate. Ley de atracción y vibración es la sintonía emocional, la sintonía mental que tiene mi vida en favor de un propósito. Yo no puedo atraer algo donde mis emociones y pensamientos están en contra. ¿Cómo así? Ley de vibración y atracción. Tú no puedes atraer dinero cuando tú tienes la mentalidad de que eres fracasado financieramente. Tú no puedes atraer dinero cuando tienes mentalidad de que eres pobre. No sé si han visto que el que tiene 5 camionetas se gana la que están rifando en el éxito. Sí. Y uno dice, y la gente dice, ¿la plata? Busca plata. Correcto. Y al que tiene se le da, dice la Biblia, al que tiene se le da. Es correcto, Natanael, correcto. Justo el que tenía todos los 5 talentos produjo, pero el que tenía uno lo enterró y se le quitó. Entonces uno dice, pero la vida es tan injusta. No es la vida, no es Dios. Son las leyes universales que de acuerdo a cómo te muevas en ellas te van a dar un resultado. Entonces, ley de atracción y vibración. ¿Qué pasa con el que tiene 5 camionetas? Vibra y atrae la camioneta. Porque él dice, ve, mira, están rifando una camioneta. Y esa es la que necesito para ponerla a trabajar allí. Ya esa camioneta es mía. Dios, gracias porque esa camioneta es mía. Vamos a llenarla porque esa camioneta ya es mía. O sea, va con una seguridad tremenda de llenar y vibra desde la abundancia, vibra desde la plenitud. Entonces, atrae eso. Voy a decir algo que no quiero que me malinterpreten, pero el lenguaje de Dios no es verbal. El lenguaje de Dios es vibracional, es energía. Interesante. Nosotros tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos y decimos. Porque a Dios, y quiero que guardes esto, amigo, a Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve la fe. Guárdalo, por favor, en tu corazón. A Dios no lo mueve, Señor, dame a este pobrecito que me manejo tan bien contigo en el Evangelio. No, no, a Dios no lo mueve eso. A Dios lo mueve un hijo que está seguro de que es hijo heredero de Dios. Y piensa como hijo heredero de Dios. Entonces, como que arriba es prácticamente que los ángeles dicen, vení, este está agradeciendo por $1,000,000 que le va a entrar. Ya lo desembolsaron y arriba los ángeles se ponen truchas a llevarte el $1,000,000 que estás agradeciendo. Jesús nos enseñaba a agradecer antes del milagro. Lo hizo antes de resucitar a Lázaro. Es exactamente lo mismo. Es agradecer antes de que las cosas se den, porque las estás atrayendo, estás vibrando en abundancia, ¿sí? Tú no puedes pensar en, ay, Señor, sáname esta enfermedad, mira cómo estoy de enfermo, yo vivo tan enfermo, mira esta salud mía. No, agradece por la salud que ya Dios te está dando, porque tú la vas a causar a través de cuidados, actitud, una mentalidad diferente y te va a dar como resultado una buena salud. Vivir la oración, vivir tu oración, creyendo que Correcto, ya se dio. muy bien, Natanael. Vivirla, pero hay que orar y moverme desde una vibración que usted atrae eso. La Biblia lo dice, lo que el impío teme, Esto le eso vendrá. les vendrá. O sea, si yo pienso, me devuelvo, ley del mentalismo, y entonces tengo una mentalidad negativa, te corresponde cambiar esa mentalidad, la segunda ley, y como estás vibrando en eso, prepárese para eso. Entonces, si usted quiere atraer en su vida, sienta como que ya lo tiene. No piense qué rico tenerlo. No, agradezca y viva como si ya lo tuviera. Esa es la ley de vibración y atracción. Obviamente me tengo que preparar para recibirlo. Luego viene la cuarta ley, ley de la polaridad. Bueno, esta ley de la polaridad me enseña algo muy, pero muy importante. Y es que todo tiene su polo opuesto. El día tiene la noche. Hay momentos tristes, hay momentos alegres, hay momentos altos, hay momentos bajos. Todo tiene su polo. Lo que en filosofía llamamos ese dualismo, nosotros tenemos que aceptar que parte de la vida es el tema de hay momentos de desierto sin agua, pero luego llegamos a fuentes con palmeras. Hay momentos de batallas perdidas, pero al final ganarás la guerra. O sea, la ley de la polaridad me dice que en la vida yo tengo que aceptar y en gratitud como cristiano, como ser espiritual, no hablo de religiones, hablo como ser espiritual, aceptar el panorama en el que yo necesito aprender algo, en el que me están entrenando, en el que estoy estudiando, en el que estoy viviendo,
y lo tengo que aceptar como un complemento de las cosas. ¿Cómo sabemos qué es la alegría? Porque hemos tenido momentos de tristeza. ¿Cómo saber qué es tener salud? Y la valoras cuando te has enfermado. ¿Cómo saber qué es estar en abundancia? Porque quizás hemos tenido momentos de difícil situación económica. ¿Cómo saber qué es tener unos hijos o un hogar diferente, de alegría, de diálogo y comunicación? Porque quizás tu infancia con tus papás y tu hogar te tocó vivir un hogar distinto. La vida tiene un condicionamiento de polaridad. Todo se maneja en polos complementarios. No podría existir el día si no existe la noche. Y lo curioso es que en un país es de día gracias a que en otro es de noche. En ese pasa de día porque el de día pasó a estar de noche. Esa es la vida. Yo quiero que entiendas que no eres un de malas, que es que Dios te está castigando, que nada fluye, porque pasan cosas en tu vida de cambios fuertes, de polarismo, que es que estaba bien y de un momento a otro todo se acabó. Estamos viviendo una ley de polarismo. Y entonces alguien preguntará, ¿y qué me tiene que enseñar esa ley? ¿Qué puedo hacer con eso? Ese es el punto. Aceptación. De hecho, va de la mano de la siguiente ley que ya la voy a explicar, que es la ley del ritmo, la ley del ciclo. La ley de polaridad, que es aceptar ambas cosas, los polos opuestos de las circunstancias. Es más, Pablo lo decía, hay que ser agradecido y saber vivir en abundancia Y en y en escasez. escasez. Esa es la ley de la polaridad. Porque entonces viene y entra con la ley del ritmo, que es la ley 5. La ley del ritmo es cíclica. Todo en la vida es cíclico, nada es plano. La misma Biblia en el Éxodo nos lo mostraba, nada es abundancia permanente, y más aquí en este plano, que necesitamos comprender cosas. Hay momentos donde habrá abundancia, momentos de escasez, momentos de mucha salud, habrá momentos que estamos de día, habrá momentos que llegará de noche. ¿Cuál es tu postura como ser espiritual, como ser humano? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu pensamiento ante esas circunstancias? De hecho, esas dos leyes, la polaridad y el ritmo, cuando tú aprendes a aceptarlas, desarrollas algo que llamamos en psicología la resiliencia, que es la capacidad de recuperarme de. Tú eres resiliente cuando te recuperas de algo traumático, y la clave para recuperarme de algo traumático es la aceptación. Pero no confundas aceptación con resignación. Esta es la vida que me tocó y ya. No, no, no. Aceptación es la capacidad de amar como maestro, amar con gratitud el plan de Dios en mi vida a través del día o de la noche, de la abundancia, de la escasez, de en el momento en que voy bien, pero en el momento en que fracasé con algo. En ese momento que aceptas eso como un plan divino, tú dices, todo sale perfecto, ¿sí? Y entonces comprendemos que Dios siempre será bueno, que Dios es bueno en gran manera y que sabe por qué permite las cosas. Entonces, cuando tú aceptas polaridad, cualquier circunstancia, lo cíclico, ya no es resignado. Eres un hombre que acepta todo y nada lo va a destabilizar, nada lo va a afectar. Entonces, tu discurso no va a ser quejándote ni de tener miedo, porque allí en esa negación de aceptar las cosas que pasan, nace la ansiedad, que ese es un tema que vamos a tocar con Natanael después. Entonces, es importante comprenderlo. Y entramos con las dos últimas leyes, la ley de causa y efecto, la 6. Esta es más clara, no se puede. Ley de causa y efecto. La Biblia lo enseña y los libros espirituales como la paga de mis acciones malas, pecados, separación, conductas diferentes o no propicias, va a ser castigo y la muerte. Pero la dádiva De Dios. de conseguir un consejo, de caminar de la mano de Papito Dios, es la vida eterna. Es la plenitud, es la salud y es la abundancia. Ley de causa y efecto. Mira, yo quiero que hagas un examen en tu vida allí, que nos escuches. Y este tema es para nosotros, principalmente, que los exponemos, como decía Natanael. Esto lo hacemos porque es nuestra manera de aprender nosotros mismos y de exigirnos practicar esto. Estamos en la escuela, pero esta ley de causa y efecto me recuerda de que muchas veces culpamos a Dios, responsabilizamos a Dios de cosas que nos tocan a nosotros. Tú no le puedes pedir a Dios o reclamarle a Dios porque fracasas continuamente en asuntos sentimentales, cuando tu autoestima no está llena de Dios, cuando no buscas un hogar con propósito, sino con placer.
Tú no le puedes pedir a Dios y culpar o responsabilidad a Dios de que es que como persona espiritual no, tus finanzas no fluyen o materialmente no avanzas, porque es que no es Dios. La pregunta es, ¿tú qué causa estás provocando en tu vida para que ese efecto de las finanzas, la enfermedad se esté presentando de esa manera? Yo quiero que pienses que lo que pasa en tu vida, cuando hablamos de libre albedrío, es Dios diciéndote, yo te amo igual, pero tú decides si quieres que ame a mi hijo feliz, aliviado, pleno, enamorado de la vida, llenito de amor, o quieres que ame a un hijo que se tiró todo por la borda, se enfermó, se desmandó, hizo hasta para vender, y entonces igual te voy a amar, así estés sufriendo consecuencias y efectos de tus decisiones. Igual Dios nos va a amar, pero Dios quiere que entienda de que soy yo el que decido qué clase de salud tengo, finanzas, hogares, vida. No se trata de que Dios, ay, esa es la vida que Dios quiere, la cruz que me tocó, y sacamos la cita bíblica de Mateo 16:24, tome su cruz y sígame porque esa es la cruz que me tocó. No, la cruz no es una vida de sufrimiento, es una vida donde entiendo que hay cosas, diferencio el placer de la plenitud, la felicidad del placer efímero, y entiendo de que todo lo que haga en mi vida es con propósito, no guiado solo por unos sentidos placenteros y ya. Aprender a tomar una cruz y seguir a Jesús es, hombre, controla tu vida con disciplina, ten parámetros, ten leyes que te frenen, eso es, y vas a dar entonces resultados, causa y efecto a cosas muy positivas. Y aprovecho para preguntarte, si estás repitiendo el mismo resultado en tus finanzas, en tus relaciones sentimentales, con tu salud, con tu hogar o con tus hijos, que estás haciendo lo mismo y que te está dando el mismo resultado. Si quieres ver cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Así que hazlo de la mano de Dios. Amén. Y la última, la ley de género. La ley universal del género nos enseña, a ver, todos los seres humanos tenemos un lado femenino y un lado masculino, y no estoy hablando de una parte sexual, estoy hablando de la esencia masculina y femenina. Por eso en medicina tradicional china, nosotros hablamos de el yin y el yang. El yin, la parte femenina, y el yang, la parte masculina. Todos los seres humanos, es más, estamos formados por los dos gametos. El espermatozoide y el óvulo, ahí están las dos partes. Todos tenemos esa parte masculina y esa parte femenina. Todos tenemos una parte masculina. La mujer tiene una parte masculina cuando por miedo se defiende, cuando por miedo tiene que salir corriendo, cuando le toca emprender y enfrentar y cargar y trabajar para sacar a sus hijos adelante, saca su espíritu de emprendimiento y su fuerza masculina. No sexualmente, hablo de su esencia masculina, su fuerza interior. Y aparece la parte femenina de creatividad, de intuición, de sensibilidad. Y los hombres, nosotros somos muy rudos a veces, muy fuertes, muy toscos, pero resulta que tenemos que encontrar el equilibrio con la parte femenina, que es la parte de sensibilidad, de dar y recibir afecto. Por eso el tema del machismo y muchas enfermedades se dieron porque le dijimos a nuestros hijos, los hombres no lloran, eso es malo dar afecto, eso es malo expresar afecto. Y resulta que anulábamos una de las dos partes. Entonces yo era solo yang, solo masculino, y anulaba mi parte femenina. O la mujer era sola femenina, anulaba su parte masculina. Y es la parte de equilibrio. Mi ley de género me dice, cuida tus dos partes. Cuida tu fuerza, tu capacidad de emprendimiento, de empoderamiento, pero cuida tu parte sensible, tu parte afectiva. Juntos, ¿cómo lo unimos? Con la parte espiritual. Si eres espiritual, podrás unir tu fuerza física y mental con la conexión y vibración de tu corazón. Y allí conectas tu ley de género. Entonces viene la pregunta, si eres hombre, ¿qué parte de esa línea femenina has anulado en tu vida? ¿Qué no te has permitido sentir, expresar, amar, recibir afecto, dar amor? Permítete conectar, porque de esa sensibilidad también conoces a Dios. Y si eres mujer, ¿qué parte de esa línea masculina tienes que sanar? Entiende que Dios te llenó de inteligencia múltiple. Tú puedes, mujer, hacer muchas cosas. Tienes dignidad, tienes valor, puedes emprender, y si vas de la mano de Dios, Dios todo lo prospera. No tengas miedo, no necesitamos depender de nadie. Juntos hagamos un examen de qué condiciones desde mis creencias de pronto han anulado o mi parte femenina o mi parte masculina, y desde allí sanar con papá y mamá, que ese es un tema que cuando hablemos de ley de atracción y prosperidad lo tocaremos. Entonces me devuelvo.
Si mi mentalismo tiene creencias, pensamientos espirituales, dignos de un hijo de Dios, entonces me va a corresponder vivir las cosas que me van a enseñar. Y puede que la escuela sea cortica. Y entonces como mi actitud, mi espiritualidad es de gratitud, de abundancia, automáticamente atraigo a mi vida lo mejor. Pero luego aparece que acepto la polaridad, el día, la noche y la ley de ritmo, los ciclos que tenga la vida. No me quejo, los acepto con amor porque Dios sabe que me está enseñando. Yo sigo tocando las puertas, pero Él es el que las abre. Y entonces me preparo para producir. Porque si yo quiero tener algo en mi vida, entonces vivo y me preparo para tenerlo. Quiero ser médico. Pues rico, no hay plata. No, la plata no es tu problema. Ese es problema de Dios. Lo que tú tienes que hacer es prepararte para ser médico. ¿Cómo? Lee cosas de medicina, lee tutoriales de medicina, demuéstrale a Dios que te corresponde ser médico y atraerás a tu vida eso. Causa y efecto. Y si tienes equilibrio interior entre tu parte masculina y femenina, entonces estarás girando en 7 leyes universales que si ahora lo trasladamos a los mandamientos, a la ley de Dios, a sus mensajes espirituales, entendemos de que todo simplemente ha sido un paralelo diciéndonos, mira, tu éxito, tu salvación de vivir como un hombre o como una mujer salvada es hoy, ya aquí, una decisión de tu vida. Aleluya. Así que a practicarlos, a examinar nuestras vidas en estas leyes y bueno, es una decisión, el amor, el perdón y la felicidad. Excelente. Gracias, Pedro, por tu tiempo, por tu conocimiento y por entregarlo con ese fuego, con esa pasión que nos contagia y que nos hace desear vivir estas 7 leyes universales con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Esperamos pronto traer otro tema así de interesante. Muchas gracias, Natanael, y a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Un abrazo grande en la distancia. Y hoy, el aquí y el ahora, por favor, camina de la mano de Dios. Y cuando caminas y tienes a Papito Dios, entonces tus pensamientos cambian. Te corresponde vivir lo que Dios quiera para ti, que siempre va a ser para bien. Vas a vibrar como un cristiano próspero y feliz. Aceptas todo lo que pasa en tu vida y lo único que vas a causar es salvación y plenitud. Dios les bendiga, un abrazo y un beso gigante en la distancia. Los amo, namaste. Nuestra parte espiritual saluda a nuestra parte espiritual y por favor, cuida tus pensamientos, cuida tus palabras y cuida tu corazón. Dios les bendiga. Amén, gracias.